La segunda carta que le remitió el ex canciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro abrió varios hilos de conversación. Uno de esos fue el episodio de silencio en una cena entre Petro y el presidente chino Xi Jinping, del que el mandatario dijo que su homólogo estaba molesto porque Colombia no se ha unido a la ruta de la seda. Esto coincidió con la forma en que el presidente desautorizó este mismo día a su actual canciller, Laura Sarabia, porque había convocado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para buscar alternativas sobre la invitación a la ruta de la seda. Más allá de las tensiones políticas internas, ¿qué significa la ruta de la seda? Porque esta eventual relación comercial podría ser problemática, pero también una alternativa. Además, en noticias de las últimas horas, detalles de la caída del proyecto de ley que permitía el transfugismo. Hoy es miércoles 7 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. En las últimas horas ha sido noticia que la iniciativa política que buscaba que se activara el transfugismo, es decir, la iniciativa que permite que los parlamentarios puedan una vez por periodo cambiarse de partido sin que haya consecuencias sobre sus curules, se hundió en su sexto debate. Fueron 55 votos los que llevaron la iniciativa al archivo. Lo que señalaban las voces más críticas sobre esta iniciativa es que creían que esta era una política hecha a la medida del pacto histórico para consolidar su partido político de izquierda de cara a las elecciones legislativas del 2026. ¿Por qué? Pues porque ha habido un montón de movimientos y se creen que va a haber otros muchos más para reorganizar las fuerzas para el pacto histórico. Sin embargo, la votación hizo que este martes 6 de mayo se archivara. Una de las principales promotoras de su archivo fue la senadora Paloma Valencia. En cuanto a por qué podía ser positiva la propuesta, para el senador ponente, que era el liberal Alejandro Carlos Chacón, la iniciativa lo que buscaba era que los políticos no se quedaran atrapados en partidos a los cuales no sentían luego pertenecer por sus líneas o por diferentes motivos. Pero pues esto no convenció a la mayoría en el Senado, pese a que hace unas semanas sí se creía que iba a tener votación positiva. Por ejemplo, una de las posturas más críticas fue la de la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, que dijo: hagamos una reforma política seria. La que debate en este momento el Senado no lo es. El articulito del transfugismo debilita el sistema, golpea al Consejo de Estado, normaliza el cambio de partido cada 4 años y favorece la reelección propia. Pero que entonces tenemos que hacer caso porque sí, no. Estas son declaraciones del presidente Gustavo Petro desde los jardines de Palacio el día martes ante un público conformado principalmente por estudiantes del SENA que fueron allí para el respaldo a la consulta popular. No. Y ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados. Y pondremos problemas que hay vigentes. ¿Por qué China tiene un déficit, o más bien un superávit comercial? Nosotros un déficit por 14.000 millones de dólares anuales. Eso nos lleva a una pobreza. Y no quiero que China sea productora de la pobreza. Por tanto, la balanza comercial tiene que equipararse, sea con inversiones de ellos en Colombia, sea comprando cosas de Colombia, y de eso vamos a hablar. Porque yo no hablo en contra de los intereses del pueblo. Y entonces el traidor llega y dice: es que me tocó hablar porque el presidente se quedó callado. ¿Cómo así? ¿Eso es prueba de qué? ¿Acaso el presidente tiene que estar despierto después de 24 horas y cambiando los horarios? Pero yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso.
Y no le gustó algo que dije, y tengo que confesarlo, un error mío por creer en la Cancillería. Porque yo fui a hacer un acuerdo de intención de la ruta de la seda. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acuerdo de intención. Próximos gobiernos verán si de intención pasa a la realidad. Esta es la explicación o pues la versión que da el presidente Gustavo Petro acerca del incidente que relata en su carta el ex canciller Álvaro Leiva de lo que ocurrió en ese encuentro con Xi Jinping allá en China. Se dice que, dice Leiva, que el presidente Petro cerró las vías de comunicación con Xi Jinping durante toda la reunión en la que estaban los tres sentados juntos porque, según Leiva, el presidente lo que quería era ir a hablar del metro y la agenda no lo permitía, el metro de Bogotá. Pero entonces la ruta de la seda volvió a convertirse en un tema central de conversación, a tal punto que esto precisamente coincide con un llamado que hizo la actual canciller Laura Sarabia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, comisión que conforman entre otros el expresidente Iván Duque, el senador Iván Cepeda, Paola Holguín, entre otras figuras. Porque además hay una visita próxima del mandatario a China, como parte de sus visitas de Estado. Pero el presidente Gustavo Petro desautorizó la reunión. Dijo, citaron a la comisión asesora. No, el jefe de las relaciones exteriores de Colombia soy yo. Y en ese sentido puso freno a la reunión, que parecía que tampoco iba a ocurrir, porque por ejemplo el expresidente Duque dijo que él no estaba de acuerdo y que no iba a ayudar en una reunión sobre un tema que él nunca consideró como el camino a seguir en las relaciones comerciales, una apertura del país o una adhesión a la ruta de la seda. Entonces, ¿qué es la ruta de la seda? Se lo consultamos a Parsifal de Sola, director de la Fundación Andrés Bello, que investiga las relaciones entre América Latina y China. La mejor forma de describir la iniciativa de la Franja y la Ruta es como una gran campaña de relaciones públicas centrada alrededor de la figura de Xi Jinping, el presidente de China, que busca promover la expansión económica de China alrededor del mundo con un fuerte énfasis en el desarrollo de infraestructura. Dentro de esa iniciativa encajan muchos proyectos. Es difícil saber qué es considerado parte de la iniciativa y qué no. Entonces, por eso creo que la mejor forma es verlo, sí, como esta cáscara de relaciones públicas que cada país llena con sus propias expectativas de lo que quiere desarrollar en conjunto con la República Popular China. ¿Y a quién beneficia hacer parte de la ruta de la seda? ¿Los beneficia más a los chinos? ¿Nos beneficia a nosotros? Bueno, eso también depende en qué parte del mundo estemos parados. Es muy distinto una membresía en la iniciativa para un país del sureste asiático de lo que es para un país latinoamericano, un país como Colombia. Esto depende mucho de lo que China esté buscando, o sea, cuáles sean los intereses chinos en particular. Si vemos en el caso latinoamericano, son 20 o 21 países que forman parte de la iniciativa, es decir, la mayoría de todos los países integrantes de la CELAC forman parte de la iniciativa. Esto en gran medida beneficia a China. Ellos utilizan mucho la membresía en la iniciativa como un argumento retórico para hablar de cómo China interactúa con el resto del mundo, en particular con el sur global. Hay muchos países que se han beneficiado. Es importante recalcar que la iniciativa es un memorándum de entendimiento. Aquí no existen compromisos legales
unirse a la iniciativa, eso es un factor importante. Es más una carta de intención, al fin y al cabo, que China y el país receptor firman en conjunto a fin de comprometerse a desarrollar o profundizar relaciones en algún ámbito en particular. En algunos casos, esto no ha llevado a absolutamente nada, no ha llevado a profundizar relaciones. En otros casos sí ha servido de vehículo para profundizar relaciones y hay de todo en el medio. ¿Cambia en algo la ruta de la seda con las acciones y lo que ha emprendido Donald Trump desde Estados Unidos? Francamente no. Eh, ¿Por qué digo esto? O sea, el escenario ha cambiado en análisis de riesgo político, diría yo, con un Estados Unidos mucho más, o sea, mirando hacia adentro, tendencias de aislamiento, una tendencia a ser mucho más transaccional en sus relaciones internacionales. Y esto bueno, ha sido evidente que ha tenido un impacto a nivel latinoamericano, pero también en el caso de la Unión Europea, bueno, Estados Unidos ha cambiado y que no es el digamos, el partner que se solía entender como parte de, bueno, múltiples tratados de cooperación en materia de seguridad, en materia de comercio, entre otras. Entonces, entendiendo la iniciativa de la Franja y la Ruta en este contexto, eh, no es más los cambios que se ven frente a Estados Unidos que frente a China. Si se abren oportunidades o, digamos, nuevas conversaciones en el marco de la iniciativa, y China sin duda está aprovechando esto, no tengo la menor duda que la semana que viene, cuando se celebre la cumbre de China-CELAC en China, se van a hacer múltiples anuncios y China va a utilizar eso como una gran campaña mediática para promover su relación con Latinoamérica, y sin duda va a haber un subtexto presente en toda esta campaña, contrastando con Estados Unidos y cómo se ha venido comportando en los últimos 2 meses durante la presidencia de Donald Trump. El presidente Petro habla de un acuerdo de intención, más no de adhesión. ¿Cómo ve usted esa postura, esa decisión del presidente Petro? Aquí queda claro que el tema de la iniciativa, por lo menos para presidencia, únicamente ha estado en el radar en las últimas 2, 3 semanas. Esto no es un tema que se viene pensando desde hace meses, independientemente de que la Cancillería en octubre, noviembre del año pasado dio un anuncio acerca de su intención de contemplar la adhesión de Colombia a la iniciativa, pero en lo que se refiere a la presidencia, esto es algo muy nuevo. Eso presenta múltiples problemas. Por un lado, hay una clara, queda en evidencia la falta de coordinación que existe entre presidencia y cancillería. Y por otro lado, lo más preocupante es que no se está contemplando ningún tipo de estrategia económica, política con China. Y eso, o sea, después de Estados Unidos, el país que más tiene influencia en Colombia es la República Popular China. No tener una estrategia, no tener un libro de intención respecto a lo que quiere Colombia de China es bueno, francamente preocupante. Toda esta conversación volvió a salir a la luz o se hizo más pública en la medida en que la carta del ex canciller Leiva pues pone en evidencia un episodio que parece ser el de dos mandatarios que están en una reunión, en una cena, y el presidente Petro no le habla. ¿Esto tiene efectos diplomáticos de alguna forma? ¿Cómo se ve esto cuando se están haciendo relaciones con China? Bueno, el panorama no es ideal, por ponerlo de alguna manera. Poniendo a un lado las afirmaciones que hace el ex canciller, si nos
remontamos a la visita que hizo el presidente Petro el año pasado, de ahí no salió absolutamente nada. De ahí salieron cartas de intención y las cosas concretas, como fue el permiso para la exportación de banano. Eso ya estaba acordado previo al viaje. Es decir, una oportunidad que existió en su momento, como fue una visita de Estado a China, no tuvo ningún tipo de resultado concreto, y quedó claro que la agenda que se tenía era más hablar del metro de Bogotá que de los intereses del país frente a China. Yo dudo mucho que en esta ocasión sea distinta. La diplomacia china, especialmente en eventos como este, que son de suma importancia para ellos en materia de relaciones internacionales, se caracteriza por ser sumamente organizada, sumamente pragmática, una agenda definida de antemano, un control total de los espacios, y eso es lo que vamos a ver sin duda la semana que viene. Em, y por lo visto, o sea, nada más viendo lo sucedido, haciendo la canciller, haciendo una convocatoria a la Comisión de Asuntos Exteriores, después el presidente Petro emitiendo comentarios acerca de que la decisión recae al fin y al cabo sobre él como jefe de Estado, y estamos apenas a días del viaje a China. O sea, no hay ningún indicio de que la delegación colombiana vaya preparada para sacarle provecho al viaje. ¿Qué implicaciones puede tener unirse a la ruta de la seda en el caso eventual con respecto a otras relaciones comerciales? Eh, Francamente no, es un memorándum de entendimiento. El firmar eso ni agrega ni quita. La única forma de que agregue es que existe una agenda, una política exterior donde Colombia sepa exactamente qué quiere de China. Podemos hablar de transición energética, podemos hablar de desarrollo de infraestructura, podemos hablar de múltiples temas. Pero si no hay una propuesta, eh, eso simplemente se queda en palabras, se queda en una carta de intención. Ahora, el único país por el cual yo sí me preocuparía sería por el caso de Estados Unidos. El presidente Trump ha demostrado claramente que no, bueno, que al centro de toda esta política arancelaria está China, y está la guerra comercial con China, eh, por razones que no tengo que explicar. O sea, que un país como Colombia, con la relación histórica que tiene con Estados Unidos, se adhiera a la iniciativa de la Franja y la Ruta, es una ganancia política para China grandísima, que no va a pasar por debajo del radar para Washington, independientemente de que no tenga, digamos, un peso en la política exterior colombiana, y que esto vaya a significar un giro en lo que ha sido la política exterior tradicional de Colombia. Ya sería más un tema de percepción pública. Y para China es una ganancia diplomática importante, y no parece estar claro para la presidencia de Colombia lo que eso significa, por un lado, para China, y lo que están entregando en el dado caso de que Colombia efectivamente se una a la iniciativa. Igual la comisión asesora lo que ha dado a entender es que no sigue tampoco esa línea de la adhesión. Pero si en algún momento existiera un camino, ¿usted le ve algún futuro a una adhesión a la ruta de la seda? Francamente no lo sé. O sea, no me atrevo creo que sería más especulación de mi parte, si Colombia se va a unir o no. Eh, y, y francamente, como no han habido, estamos hablando de que han habido 4 cancilleres a la fecha, o sea, hay ningún tipo de estabilidad para uno poder hacer un análisis basados en una trayectoria o una tendencia. Al fin y al cabo, el presidente no se equivoca cuando dice que la decisión es de él. Y dado que ha sido bastante errático en su toma de decisiones, no sabría francamente decir si
Colombia se va a unir o no. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Aníbal Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.